Eh, Unos avisos parroquiales también que les había orientado en el encuentro anterior para quienes no pudieron asistir. Igual saben que está la grabación del encuentro también. Está subido el módulo en la plataforma. Todas como las actividades también formativas que hay ahí, las actividades también para entrega. Finalizamos hoy, el día de hoy finalizamos todo el curso. Nos queda simplemente pues como el trabajo de plataforma. Todas las actividades se habilitaron. O sea, se habilitaron los tiempos, es decir, se volvieron a abrir todas las actividades, por si de pronto alguna actividad en algún momento no la pudieron subir o no les dio el tiempo o no entendieron algo de la actividad o algo, pueden subirla. Vamos a tener una última actividad que es el proyecto como el recopilatorio de todo, ¿sí? Vamos a dejarles como las indicaciones muy claras en esa última actividad, que es simplemente una actividad para cargar, que no es más que una especie como de portafolio de todo lo que se ha realizado hasta el momento. Una de sus primeras actividades fue la creación de una secuencia didáctica. Tal vez lo recuerden, hay que devolvernos como a todo ese material de trabajo que ustedes tienen. Y lo que vamos a hacer es nutrir esa secuencia didáctica a partir de las actividades que se realizaron durante cada encuentro y durante cada jornada, finalizando con una rúbrica de evaluación, que es algo de lo que vamos a hablar y vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Entonces, para que tengamos muy presente eso, están habilitadas las actividades y vamos a tener un último proyecto integrador formativo, que es como la unión de como la unión de todo lo que se ha trabajado acá, pero obviamente a partir de la primera actividad que ustedes realizaron, que fue la secuencia didáctica. Bien, igual ahí van a quedar todas las indicaciones como muy claras. Si por algún motivo necesitan alguna asesoría, bien sea virtual, bien sea presencial, concertada acá en un espacio de la universidad, con alguno de los docentes con los que han trabajado en algún momento específico, bien sea por un tema que no nos quedó lo suficientemente claro, o queremos recordarlo, o queremos revisar lo que es la actividad, cualquier tipo de asesoría que ustedes necesiten, se comunican con nosotros a través de plataforma o al correo con el que siempre les llega la información, que no habrá ningún inconveniente con que podamos concertar una cita. Y les digo, puede ser presencial o puede ser virtual y con cualquiera de los docentes que necesiten, obviamente pues previa concertación para los tiempos. ¿Listo? Dime. Yo tengo una pregunta, porque en la primera sesión previa hicimos un taller acá que fue no, y yo le entendí pues que finalmente era la misma actividad que había en la plataforma, entonces si no teníamos eso, era lo que le estábamos comentando. Sí, él sí, fue con Stewart. Él sí me dijo que tenían en hojas y él sí me dijo que les íbamos a mirar la forma de hacerles llegar ese material porque es a partir de esa secuencia que queremos empezar a trabajar. O sea, ese es el punto de partida para lo que va a ser el proyecto integrador final, esa secuencia didáctica que crearon como taller. Entonces ya miraremos la forma en la que les hacemos llegar como el trabajo como tal. Porque sí, esa era la misma actividad de plataforma. Entonces, nosotros les hacemos llegar eso y si no, simplemente les entregamos un modelo de formato de secuencia didáctica muy básico, realmente, para que empecemos a trabajarlo a partir de ahí. Cuando les digo que es el proyecto integrador, simplemente unimos los elementos que han trabajado hasta acá. Entonces, de las herramientas y estrategias o plataformas para búsqueda de información, lo que trabajamos sobre derechos de autor, o lo que empezamos a trabajar hace 8 días sobre evaluación y lo que complementamos el día de hoy de evaluación, simplemente es como sumarle esos elementos a esa secuencia didáctica para que se nos vuelva como el proyecto integrador. ¿Listo? Será la última actividad de trabajo ya para el cierre del curso. ¿Sí? Es bueno porque logran poner al día todo el material que queda en la plataforma, todo es material de uso
libre, no hay absolutamente nada que contenga derechos de autor ni nada por el estilo, porque es material que nosotros también creamos a partir de búsquedas de información, ¿sí? Entonces, todo este material es muy importante que lo puedan descargar, las presentaciones, los videos, el material complementario que les dejamos, todo les va a ser de muchísima utilidad, entonces para que lo puedan descargar antes de que se desmatricule el curso y se haga el cierre final. Algo muy importante es la certificación de este curso la emite directamente la vicerrectoría académica y el proceso es demorado siempre. Se los digo de una vez porque es que los profes siempre empiezan a escribirnos y a nosotros enviamos todo el listado de los certificados, las evaluaciones, todos los insumos que nos pide vicerrectoría, pero ellos son los que se encargan directamente de la verificación y de la certificación. Entonces, les vamos a pedir la copia de sus documentos, que nos lo pide también la vicerrectoría para la certificación final del curso, pero sí me gusta advertirles de una vez que se demora un poquito. Tal vez, tal vez ni siquiera este semestre lo entregue. Así es como la cosa con ellos. Igual como este es curso para escalafón, entonces ya lo tienen listo para el inicio del siguiente semestre para que lo incluyan dentro de sus papeles de escalafón para quienes estén como en ese proceso, ¿listo? Pero sí, me gusta como darles la información porque nos ha pasado todo el tiempo. Cuando terminamos un curso, sobre todo cuando terminamos los diplomados, profes, los certificados y nosotros con toda la pena del mundo, pero nosotros no emitimos la certificación, lo hace directamente el vicerrectoría como parte de la universidad. Bueno, mis profes, nada, arranquemos entonces. El trabajo de hoy es como el complementario de lo que iniciamos hace 8 días. No sé si pudieron conectarse o pudieron revisar la grabación. Es importante que lo hagamos también para que sepamos un poquito de qué estábamos hablando. Estamos trabajando sobre evaluación, sobre algunos tipos de evaluación. Hablamos sobre diferentes estrategias y metodologías que existen para evaluar. Compartimos un poco, que es lo más importante, compartimos un poco el tipo de evaluación que ustedes han utilizado y el reconocimiento que tienen frente a los tipos de evaluación que se han utilizado. Que tal vez existen tantos tipos de evaluación para tantos momentos y tantas estrategias que en ocasiones ni siquiera sabemos si es cuál estamos utilizando o si estamos haciendo mezcla de varias estrategias, que por lo general es lo que sucede. Por lo general nosotros terminamos haciendo una mezcla de varios tipos de evaluación y no lo sabemos. Lo importante es acá como hacer el reconocimiento de cuál es ese tipo de evaluación que estamos realizando. ¿Pasas, por favor, ahí, Miguel? La presentación, ¿pasas otra, por favor? Recorderis rápido, hablamos de 3 tipos de evaluación y enfatizamos muchísimo en esta evaluación diagnóstica. ¿Sí? ¿Pasas, por favor? Y pasas. Y a la otra. Sí. Listo, acá. Enfatizamos, trabajamos un poco sobre el hecho de la evaluación diagnóstica. Bien, súper importantísimo el hecho de entender la evaluación diagnóstica, más allá de las simples preguntas a los estudiantes de qué vieron el semestre pasado, ¿sí? O de hacer unas preguntas que me permitan a mí organizarme y estructurar mi planeación de la clase. Había que entender, esta presentación forma parte del módulo anterior, la quería retomar era desde acá como para que completáramos el tema. Les decía hace 8 días, por lo general estas presentaciones tienen como todos los conceptos, vienen como muy cargadas de información y me interesa hacerlo así para que les quede a ustedes como material de trabajo, por si en algún momento quieren utilizarla, tal como está, no hay ningún inconveniente, luego les digo, este es material libre, de uso libre, o si quieren recordar algo que se haya trabajado o algo que se haya hecho, bien pueda hagan uso de este material. Importante que entendiéramos de la evaluación diagnóstica. Varios autores recomiendan que la evaluación diagnóstica no se evalúe, pero es importante entender que una evaluación como evaluación debe tener y debe emitirse unos juicios, independiente del tipo de evaluación o valoración que uno le quiera dar a este tipo de evaluación. Es importante por lo menos la retroalimentación. Y la retroalimentación ya es una evaluación en sí, ya emite juicios de valor, la retroalimentación. Es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque la evaluación diagnóstica, algo que discutía hace 8 días era, no se trata simplemente de ubicar al estudiante en un punto o en un nivel,
Claro, es uno de los elementos más importantes, pero no el único. No se trata simplemente de la respuesta a la pregunta ¿qué vieron el semestre pasado? ¿O qué saben de este tema? Es un elemento importante, claro, es muy importante, pero también es muy importante tener en cuenta estas preguntas orientadoras a la hora de realizar una evaluación diagnóstica. Lo primero, ¿qué saben los estudiantes con relación a lo que se les debe enseñar en ese nuevo nivel o en ese nivel en el que nos encontramos? ¿Sí? Y muy importante, qué experiencias han tenido con respecto a ese aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las actividades? ¿Cuáles fueron las estrategias metodológicas? Eso nos va a permitir entender cosas como los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, que es muy importante, los estilos de aprendizaje que han tenido y algo supremamente importante, los intereses. ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes frente al conocimiento que ya recibieron y frente al nuevo conocimiento que van a recibir? Bien. ¿Por qué? Porque resulta que yo necesito disponer mi clase y empezar una nueva planeación, ¿cierto? Pero nosotros en muchas ocasiones somos simplemente como de la planeación estricta, del hecho de, a mí me entregaron mi programa, ahí está ya definido mi programa, a mí me entregaron todos los contenidos programáticos de mi curso, esto es lo que yo tengo que orientar y voy a orientar esto. Y está muy bien, o sea, en cierta medida realmente eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, pero resulta que todo tiene que partir de unos previos. Y esos previos los tienen los estudiantes. Obviamente, si nosotros estamos dando asignaturas que vayan, bien sea en propedéutica o asignaturas que vayan como prerequisitos, aunque nosotros ya no tenemos prerequisitos dentro de las carreras, eh, simplemente diremos, bueno, ¿qué vieron ustedes en el 1? Porque yo les voy a dar el 2. Y está muy bien, pero la pregunta es, ¿qué aprendieron realmente los estudiantes de ese 1? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué les funcionó y qué no les funcionó? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Que eso tiene que tenerse en cuenta, claro que tiene que tenerse en cuenta. Es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Que es muy difícil ponerme con cada uno de los estudiantes a realizar eso. Obviamente es muy difícil. Bien, pero que es fácil dentro del aula, ¿no? En esa medida, eh, buscar un punto de partida es muy importante. Y por eso es que evaluar las pruebas diagnósticas se hace muy importante. Cuando nosotros hablamos de evaluar una prueba diagnóstica, no estamos diciendo, tenga, contésteme esto que usted ya tuvo que haberlo visto y le pongo una nota como eso. Lo cuantitativo es un poco complejo en las pruebas diagnósticas. Me permite medir, pero no es lo más óptimo cuando yo estoy hablando con los estudiantes. Lo más óptimo es la retroalimentación. Siempre es establecer con los estudiantes qué va a pasar en ese curso y sobre todo qué va a pasar con lo evaluativo. Nunca va a terminar un primer encuentro de clase, el primer día del semestre, con el primer encuentro, sin que los estudiantes pregunten cómo es la evaluación y sin que los estudiantes pregunten por los porcentajes. A ellos les interesa es eso. Pero cuando nosotros entramos en la conversación un poco más profunda de, bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué les han evaluado? ¿Cómo lo han evaluado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Hasta dónde llegaron? Sin culpar como al anterior. Hablaba yo de las experiencias hace 8 días, lo que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Ustedes ya vieron haber visto eso. Tranquilos que eso lo van a ver más adelante. Entonces el estudiante siempre lo dejamos expectante. Todo el tiempo le vamos a decir que tranquilos que más adelante lo ven y muchas veces ni sabemos si realmente lo van a ver. Y lo otro es culpar al anterior, es que ustedes ya tenían que haber visto eso. Entonces ahí nos quedamos, en ese vaivén nos quedamos todo el tiempo y al final el estudiante es el que sale perjudicado con respecto a este tipo de cosas. Por eso, importantísimo en este punto, entender la evaluación diagnóstica más allá de simplemente establecer un punto de base, entender un poco más del universo de cómo llega mi estudiante a mi clase. Y segundo, emitir unos juicios de valor a partir de esa evaluación diagnóstica, que le permita al estudiante también ubicarse, que le permita situarse. Eso es muy, muy, muy importante. Y de ahí, profes, que me gustaría, avanzas por favor, Miguel, gracias, que me gustaría poder tocar nuevamente esta pregunta que fue con lo que cerré el encuentro de la sesión pasada, y es una duda existencial. Si hacemos una evaluación diagnóstica,
como la que les estoy proponiendo, ¿qué hacemos si nos toca cambiar los contenidos programáticos? O si mi evaluación diagnóstica atenta contra lo que mi programa de formación propone para ese semestre, para ese módulo, para ese curso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos eso? ¿Les ha pasado, profes, en algún momento? No, con respecto a eso, que en cualquier institución, el objetivo a priori no son los contenidos en sí mismos, sino los resultados que se esperan obtener, que es competencias, que es conocimiento. Entonces, si tenemos en mente que son los conocimientos, las competencias, lo que estamos buscando más allá de los contenidos, tal vez la modificación de la planeación se puede dar teniendo en cuenta que vamos a direccionar a ese objetivo principal. Ok, independiente de que eso vaya, de que eso cambie un poco como el módulo, como te lo ha establecido, digamos, la facultad o como te lo han entregado a ti. Pues sí, siempre terminamos haciéndolo, ¿no? Nosotros tenemos algo llamado libertad de cátedra, a veces abusamos un poco de ella, pero nos basamos como en eso para establecerlo. Profes, ¿han cambiado sus contenidos programáticos a partir de evaluaciones diagnósticas en algún momento? ¿Se han visto obligados a hacerlo? ¿Han tenido que hacerlo? ¿O simplemente no? La evaluación diagnóstica dio esto, pero mi contenido es esto, yo voy a seguir por acá. ¿Les ha sucedido? Cuéntenos. El profe Hernán y la profesora Xiomara también, si en algún momento desean participar, bien pueda activar sus micrófonos, Sí, levanten profesor. la mano o a través del chat. Vale, muchas gracias, profe. Dale, profe. Ya listo. Profes, cuéntenme, ¿cómo les ha ido a ustedes con sus evaluaciones diagnósticas y con sus contenidos programáticos? Yo no hago evaluación diagnóstica, pero digamos que uno sí ve cada semestre diferencias en los grupos. Hay unos que vienen como con mejores bases que otros. Yo no, a ver, para mí el plan de curso es más en las asignaturas que uno a veces da pensando como en mecánica de maquinaria, que son unos temas muy específicos. Y es una asignatura muy densa. Yo pienso que uno lo que sí varía es como la didáctica, la profundidad en que da los temas, pero no puede como eliminar los temas. O sea, esos son los temas y por eso está en el plan de curso, fue aprobado con un comité curricular y pasó por consejo de facultad, hizo parte de una reforma curricular en el 2000 no sé cuánto, y digamos que son unos temas que se supone que se deben dar. Entonces, para mí el cambio más como el de la metodología y desde la profundidad que al cual uno llega en los temas. Ok, muy bien, profe. ¿Profesor de qué? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. Ok. Bien, está muy bien. Parte también por eso de las evaluaciones diagnósticas, que es muy importante también hablar desde lo metodológico y desde lo didáctico, es entender que cuando nosotros hablamos de esta evaluación diagnóstica que les propongo y les digo, no se trata simplemente de saber qué tanto conocimiento tienen sobre un tema para saber dónde arranco con el otro, sino también establecer sus ritmos de aprendizaje, que también establecer las estrategias con las que ellos han venido trabajando o que les han sido funcionales, porque eso también permite medir los intereses del estudiante frente a lo temático y frente a lo metodológico, que son los dos elementos más importantes cuando yo estoy en un encuentro de aula, los temas y la metodología. Uno todo eso y ahí sale la didáctica. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo voy a modificar mi metodología, obvio, también funciona muy bien en términos de que eso tiene que ser uno de los resultados que me dé la evaluación diagnóstica. Y ahí les reitero una idea, retroalimenten eso con sus estudiantes. Es muy importante si yo retroalimento esto con mis estudiantes, ahí estoy generando evaluación, ¿sí? Por eso les decía, algunas personas van en contra de que se evalúe una evaluación diagnóstica, pero no es ponerle un número, es generar una retroalimentación, es generar otro tipo de valoraciones y de juicios que me permitan establecer ya una dinámica con los estudiantes. ¿Bien? Profe Xiomara nos va a compartir. Buenos días para todos, buenos días, profesor. Sí, lo que pasa es que el diagnóstico arroja mucha información. Por ejemplo, tener en cuenta, en mi caso, la edad, si los estudiantes trabajan todo el día y luego en la noche se dirigen pues, a la universidad. Y nos hemos encontrado con estudiantes sordos y estudiantes ciegos. Entonces, esto cambia la metodología de trabajo, el proceso
La forma de evaluar es distinta. Yo tengo una asignatura teórico-práctica, entonces la práctica también cambia debido pues a las dificultades o la forma en que los estudiantes llevan su proceso académico. Profe Xiomara, muchísimas gracias. De las cuestiones complicadas que me imagino nos han ocurrido algunos, no sé quiénes nos hayan pasado cuando tenemos estudiantes con condiciones especiales o necesidades educativas especiales, sobre todo para quienes no tienen formación en el área, porque eso requiere de otro tipo de formación, evidentemente. No se puede trabajar de la misma manera. Así como no se puede trabajar de la misma manera, pues no se puede evaluar de la misma manera, ¿cierto? Es una cuestión bastante compleja. Yo no sé si han tenido, en alguna oportunidad, han tenido algún estudiante con necesidades educativas especiales o con alguna condición de discapacidad. ¿Les ha tocado en algún momento? Sí, profe. Sí. ¿Cómo lo han abordado? La materia que yo doy es anatomía. Por ejemplo, han existido muchas evaluaciones diagnósticas, pero prácticamente es imposible quitar la ciencia. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes diseccionar cadáveres, hacer extracción de órganos, diseccionar estructuras internas y esos protocolos. A veces los estudiantes frente a eso se desmayan, les da náuseas, vómito. Entonces, lo normalito, un día normal de clase. Se me desmayaron 3 estudiantes, un día normal. Entonces, por ejemplo, ahora es examen. Ahorita tienen examen. Y ahorita hay que diseccionar 5 cadáveres. ¿Sí? Entonces, usted los pone, tienen que abrir los cadáveres, sacar los órganos, hacer todo lo que se hace como técnica de disección de cadáveres. Ya sin con la incapacidad no van a ir, porque ya les empieza como el síndrome de ansiedad, de estrés, de angustia. Y se tomó una evaluación para hacer esa decisión, pero en forma 3D. Okay. Se hizo en pandemia, la universidad invirtió una cantidad de plata en los equipos para diseccionar, pero cuando nos comparamos con los que iban a la teatro y hacían la disección propia en cada tejido frío, a los grandes no eran los. Cuando lleguen a la práctica profesional. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, la pandemia hizo eso, que muchos de medicina no dieron la práctica porque es que tocar mi cuerpo, eso no lo cambia. No. ¿Estos son estudiantes de qué semestre, profe? Segundo semestre. En segundo semestre diseccionan un cadáver. Sí, ok. Primero también lo hacen. Lo que primero es osteoarticular, que son huesos, estructuras óseas, articulares, venas, arterias, cosas más sencillitas. Ya segundo, ya son tejidos como corazón, pulmón, hígado, intestinos, cerebro. Entonces, esas cosas se tienen que hacer en cuerpo. Porque, por ejemplo, la universidad compró unos muñecos. Y los muñecos, es que un apendicitis, como toca un abdomen. ¿Cómo usted sabe que el apéndice si el muñequito es perfecto? Por las apéndices pueden ser anterosecales, secales o retrosecales. Y el muñequito siempre atrae retrosecales. Entonces, ahí es donde uno dice, esa calidad sí se pierde mucho cuando la evaluación dice, es que el estudiante se marea, se vomita, se da la pálida. Entra, por ejemplo, 15, y quienes terminan la práctica son por 7. Entonces, antes, ¿qué hacían los profesores? Los obligaban. ¿Entienden? Usted quería pasar la materia, tenía que estar. Pues bueno, en la época que me tocó, tenía que estar. Ahorita que se hacen rotativos. Entra un grupo, sale otro, va a respirar, así. Pero como tal esencia, yo trataba de pensar cómo se cambia eso. No he podido, porque incluso con el doctor tenía que ser, que es hace 40 años, profesor de eso. Ha intentado y siempre que se cambia la metodología, baja la calidad. Entonces, yo sí cuando se incluso la parte existencial de cómo se enseña algo que en realidad tiene que ser así. Tiene que ser de esa manera, o sea que tienen que confrontarse definitivamente. No hay otra estrategia que no sea confrontar. Piensa que el médico que se hace es psiquiatra. O que se dedique, digamos, no sé, a la gerencia de hospitales.
Y esto no se convierte, esto específicamente no se les convierte en un filtro también para la carrera. O sea, hay estudiantes que llegan a ese momento y deciden, no, definitivamente yo no quiero eso. Los filtros más grandes son dos, anatomía y fisiología. Pero anatomía es con la cuestión de la confrontación. Aparte que los estudiantes llegan con un conflicto frente a la muerte, ¿cierto? Porque llegan cargados de todo un sentido cultural y de experiencia. Entonces, chocar, ustedes entrar a un anfiteatro donde hay 16 caballos. Si el mero ambiente, o sea, los extractores, el olor, toda la bioseguridad, ya genera de por sí un ritual. Eso ya es inmediatamente empieza a generar los filtros. Al que le gusta la cirugía, al que le gusta ir a tocar, el que no se espera que usted termine de dar las explicaciones, eso hay que siempre se hace mirando por los lados. Es una cuestión vocacional. Pero ¿cómo saber uno que tiene vocación para hacer eso específicamente? Usted no puede, o sea, la universidad como tal tiene que garantizar el derecho. Entonces los estudiantes se quedan ahí 5 o 6 veces repitiendo, hasta que pronto, ahí con pandemia, mucho pasaron. Claro. Porque todo era holográfico. Pero otra vez que se retomó, empieza a Me refiero a la parte vocacional, que hay unos que están ahí porque quieren, porque les gusta. Pero seguramente hay otros que la familia, o porque sacaban el mejor puntaje y muchos quieren ser artistas, porque incluso muchos tocan instrumentos o pertenecen a grupos musicales. Pero digamos que por presión familiar, por presión social, están... Hay clases a las que a mí me gusta que me inviten, pero a esa no. No quisiera ir a la clase de anatomía. Es que un día normal, en mi clase se me desmayaron 4. Hoy solo se me ha desmayado un estudiante en toda mi carrera y me asusté demasiado, no me imagino con 4 por día. Digamos que en una, digo yo, con un nivel muy diferente, ¿cierto? Veía yo que había unos bancos para aprender a soltar virtual. Pero yo pensaba, hombre, usted lo puede hacer virtual, pero usted tiene que sentirla, tiene que sentir cómo se pega el electrodo, tiene que sentir el calor, los vapores. O sea, es una experiencia física que se tiene. Sí, no te lo mando para aprender porque es una cuestión también de coordinación entre la mano y el ojo. La virtualidad idealiza muchas cosas. Sí, total. Los factores, sí, los factores que de verdad son, digamos que pueden cambiar las cosas en el proceso, se toman como si fueran constantes. Uno idealiza los ejercicios. Ese es uno de los problemas que definitivamente, totalmente de acuerdo en la línea de pensamiento con el profesor, la idealización que nos dejó la virtualidad. Yo soy docente virtual hace muchísimo tiempo y me he especializado en formación virtual. Sé y creo en las ventajas y en las virtudes que tiene este tipo de enseñanza, que definitivamente tenemos que tender a pasar hacia allá. Pero si algo nos enseñó la virtualidad es que primero no estábamos preparados, ni estudiantes ni docentes, los docentes no estábamos formados y los estudiantes no estaban preparados para recibir este tipo de formación. Y lo más triste que considero a título muy personal es que no aprendimos nada, porque es como si estuviéramos tratando de olvidar que eso pasó. Tratamos como de pensar que esos 2 años no existieron. Sigamos adelante, no pasó nada. Entonces, dime. Total, se volvió una excusa como tal. Entonces, por ejemplo, este tipo de cursos también como apuntan a eso, como que fue una de las ideas que nosotros tuvimos al principio cuando estábamos diseñándolo y era ¿cómo les decimos a los profes? Sí, se puede seguir en la presencialidad, obvio, estamos en la presencialidad nuevamente, pero miren que la virtualidad existió, es que realmente existió, eso pasó, y tuvimos que formar estudiantes de manera virtual, algunos hasta los graduamos, ¿bien? Algunos les dimos la bienvenida en la virtualidad, les dimos la bienvenida al mundo universitario en la virtualidad, pero pareciera que no aprendimos nada, porque fue como si hubiéramos empacado todo lo que pasó en virtualidad y desechémoslo.
Ya, desechemos todo eso porque eso no pasó. Y sigamos otra vez y volvamos a recordar cómo era la presencialidad. Y hay muchísimas cosas realmente que nos dejó la virtualidad en cuanto a diseño de recursos educativos, en cuanto a manejo de plataformas, en cuanto a manejo de aplicaciones, que no son el 100%, que no deben ser el 100%. Pero creo que fue algo que no entendimos, y es que podría darse una hibridación entre todas las estrategias y las metodologías de enseñanza. Que esto del encuentro es muy importante, pero que si lo soportamos en una cantidad de herramientas, de aplicaciones, de plataformas, de recursos educativos, va a ser mucho más funcional el proceso educativo. Ahí fue donde estuvo, creo yo, la falla. No nos apropiamos o no adaptamos lo suficiente o nos estresó tanto todo ese mundo y ese manejo de la virtualidad y de los componentes digitales que al final dijimos, no, mejor no, ya, volvamos a la presencialidad y ya, volvamos a nuestro PowerPoint, volvamos al video, volvamos a este tipo de cosas que son más chéveres, ¿sí? Y nos olvidamos de una cantidad de recursos y cosas que aprendimos. ¿Cuántas cosas no tuvieron ustedes que aprender durante la virtualidad? Que me imagino les fueron muy funcionales. Obviamente cosas que no llenaban el 100%, sobre todo cuando se trataba del contacto, pero que sí fueron de mucha utilidad. Profe. Digamos, por ejemplo, pues la ciencia que yo enseño es una ciencia. Entonces, para mí, pues, muy positiva esa parte de la virtualidad, porque en presencialidad, cuando ocurren errores de sintaxis en la programación que uno tiene que dirigirse a un estudiante, entonces los demás se dispersan, pierden no mucho tiempo resolviendo que es un idioma, que es un paréntesis, bueno, errores de sintaxis. En cambio, en la virtualidad, como se compartía la pantalla, entonces entre todos resolvíamos el error y todos estaban atentos. Bueno, digo todo entre comillas. Uno no sabe cuántos sabían del otro lado. Bueno, no nunca sabe, porque uno les decía, prenda la cámara, pero eso tenía recursos de máquina impresionante y eso se quedaba pegado ahí. Entonces no daba una línea de código, entonces ya se perdía porque se quedaba pegando. Uno le decía, no prenda la cámara, pero uno no sabía realmente. Pero entre todos, pues había como un conocimiento colectivo, entonces entre todos, profe, como a ver si no lograban percibir que pequeño también los estudiantes, vea, profe, no sé, yo no sé, entonces íbamos aprendiendo colectivamente. Entonces fue muy chévere. Entonces, por ejemplo, a mí en pandemia me tocó ingresar con los chicos en pandemia y graduarlos en pandemia, ¿sí? Entonces, y la verdad, ahora ellos son programadores que trabajan en empresas, en software, ya somos súper rápido. Y pues desde mi punto de vista, en la parte de la virtualidad me fue súper bien. Tanto así que yo en algunos momentos me dicen, profe, no, hagámoslo virtual, porque tenemos que instalar programas. Y aprendo acá en la universidad, es súper limitado para instalar software, y que utilizamos un software libre, es para instalar software, hay que escribir una carta, y decir sí o no. Por ejemplo, a mí que me quiero redactar bases de datos, que es una materia teórica, pero me gusta más la práctica, porque el mundo laboral es la práctica como tal. Solamente tengo, por ejemplo, usar los viernes, y los lunes y los viernes me toca punto de tablero, o sea, que me toca dar código a punta de tablero. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago videos como tipo Reels, súper rápido, en donde le explico al estudiante conciso cómo se hace la sentencia, entonces ya lo empiezo a aplicar y ya los viernes hacemos una práctica en vivo. Me toca así porque no tengo otra forma. Entonces, en la virtualidad, pues para mí es súper positivo. Eso que, bueno, lo único malo era que muchos estudiantes no contaban con computador. Entonces, eso era una falencia también, que muchos estudiantes entonces tocaba puntas del celular, entonces tocaba descargar aplicaciones que fueran para celular, que pudieran trabajar desde el celular, que pudieran programar desde el celular. Es un poco dificultoso, pero se logró el objetivo. Sí, es complicado programar desde un celular, ¿cierto? Sí, es súper. Yo programo en el celular y a veces yo no veo la letra bien, los años llegan, entonces no es, y es complicado, y la ejecución es muy complicada porque cambiar de pantalla y todo. Pero en fin, la verdad es que, o sea, lo ideal no como programador es tener 2 monitores y el teclado y la torre y que sean monitores grandes para poder acá programa y aquí el punto, programa y el punto. Sí, eso es lo ideal de un programador, o sea, todo programador pues, tiene experiencia propia. Pero para mí la virtualidad en ese aspecto es más, yo todavía lo uso. Yo todavía uso la virtualidad para mí es algo súper positivo y yo utilizo los videos, o sea, el recurso del
utilizo al 100. Así a veces el micrófono a veces, pero yo no lo utilizo porque me parece esencial esa parte. Pero a comparación con lo que le enseña un profe de mecánica, si tiene que tener como un contacto, tengo que tocar para aprender. Cambio ahí no, adicional. Pues yo así la conozco, los ingenieros de sistemas, no todos, pero la mayoría son como validados, como así como de una isla aparte, como no me importa el mundo, que se caiga y solo yo, y que esté en un computador y solo se me máquina y yo. Entonces, por ejemplo, ese entorno, no, porque uno, la verdad, la virtualidad logró esa diferencia de que se perdiera el contacto tú con tú, yo con tú con yo, se perdiera ese contacto. Entonces, hace parte del diseño íntegro, sí, de ser un ser integral para uno poder comunicarse, pero como cuando se va a integrar, no es integrar, como que me da igual si usted me habla o no me habla. Si usted me habla bien, si no, pues también. Y yo sigo por mi máquina y yo. Pues, no. Entonces, De razón que fueron tan felices entonces los ingenieros de sistemas en pandemia. Sí, Les obligaron a aislarse. Ahorita vamos a la clase virtual y acá no lo permiten ya. O sea, acá dentro de la institución. Sí, ya no. Tenemos que tener presencialidad. Yo videos, hago talleres, profe, con usted estamos en talleres y usted más hace de práctica. Y si no hay sala, pues tenemos otra salón. Pero, profe, ahí te pasó, muchas gracias. Ahí te pasa exactamente lo mismo que al profe de medicina y al profe de mecánica. Cada uno tenía contacto con lo que trabaja. Sí. Entonces, por eso ustedes estaban tan felices y les iba tan bien, porque ustedes todo el tiempo estuvieron en contacto con su herramienta principal de trabajo, el computador. Maravilloso, qué bueno. A mí todavía también me funciona muchísimo, me funcionaron y me funcionan mucho los elementos de la virtualidad, pero más que la máquina como tal, son la cantidad de recursos de los que pudimos tener acceso, ¿sí? Y que se iban muchas cosas que no conocíamos, tal vez, otras que sabíamos que existían, pero no sabíamos bien cómo se usa, porque ¿quién sabía usar Zoom para ese momento, no? A pesar de que parecía como normal, ¿no? Como, sí, yo, Zoom, Meet, pero realmente cómo usarlo, ¿no? Y lo que les decía, se fue como yendo, como ya no lo necesitamos, entonces descartemos. Pues hasta mi propio dejó de tener la opción de grabar, quitó la opción de grabar, o sea, ya como que sintió que eso ya no era importante. O sea, el propio Meet, el propio Google nos tomó la decisión por nosotros de qué era importante y qué no era importante frente a herramientas. Bien, listo. Avancemos un poquito, porfa, Miguel. Hay una evaluación, sigue, por favor. Hablamos de evaluación integral. La evaluación integral es el elemento gigante que nos han dicho a nosotros. Hay que trabajar en la integralidad del ser. Los estudiantes no son solo conocimientos, son seres humanos. Hay que trabajar su parte emotiva, así como hay que trabajar su cuerpo, su mente, todos los estadios del ser hay que trabajarlos. Y pues como todos hay que trabajarlos, pues todos hay que evaluarlos, ¿cierto? Y entonces nosotros nos dicen, hay una evaluación que es integral. La integralidad de la evaluación se comprende cuando yo hago una evaluación diagnóstica, sumativa y formativa, se supone. ¿Bien? Digo se supone porque hay muchos más elementos que no se alcanzan a comprender acá. A este tipo de evaluación le tenemos un pánico horrible, a lo sumativo. Pero le tenemos ese pánico porque creemos que es que no debería ser solo evaluación sumativa. ¿Qué es lo sumativo? Es simplemente sumar una cantidad de criterios y de objetivos que usted ha establecido, darles una valoración. El problema está en cómo darle una valoración a eso. Hacía una pregunta yo hace 8 días, quiero reiterárselas también, y es cómo nosotros cuantificamos la cualificación. Porque hice una exhortación hace 8 días, era como a que pensáramos un poco y es, no importa el tipo de evaluación que usted utilice, no importa si usted lo utiliza por un enfoque metodológico, cualitativo, cuantitativo, mixto, o por un agente evaluador, o por tipo o por función de evaluación, o que usted lo haga toda la integralidad y haga una evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. Al final de todo, a la universidad hay que entregarle un número. Haga lo que quiera durante las 16 semanas, haga lo que quiera, evalúe todos los talleres que quiera, haga todos los encuentros, retroalimentaciones, heteroevaluaciones, coevaluaciones. Al final hay que entregar un número. Eso es lo que hay que entregarle al registro de control para poder validar que terminamos ese curso. Le entregamos un número a cada estudiante. ¿Bien? ¿Cómo hacemos ese número?
Porque hay una evaluación que es sumativa, que es la que todos nosotros utilizamos, porque sumamos 30, 30, 40, que es el porcentaje que le damos a nuestros 3 cortes parciales, porque la universidad solo nos permite ingresar 3 notas de 3 cortes parciales. ¿Bien? ¿Cómo cualificamos, cómo cuantificamos, perdón, esa cualificación? ¿Cómo hacer evaluación formativa? ¿Cómo valorar la integralidad de los estudiantes cuando al final damos un número? Por eso terminaba también con este meme, me encantan los memes, sobre todo los que tienen que ver con lo educativo, y es, nadie puede discutir que esto es evaluación sumativa. No hay forma de discutir esto. No es posible discutir. Esto es evaluación sumativa. Lo que pasa es que, bueno, a este profesor le interesa mucho que la carga completa la tenga un solo elemento, sobre todo los exámenes, 100% para el examen y el resto muy lindo. Vea, yo le voy a evaluar su asistencia, su participación, sus tareas, voy a hacer una evaluación integral para usted. Lo que pasa es que eso a mí no me interesa. Para mí el examen, 100%. Bien, 10 preguntas, se las tiene todas buenas, 5, y si no, le vamos rebajando 0.5. ¿Sí? Muchos de nosotros formados de esa manera, sin importar la asignatura. Pero, y no está mal, hay que entender realmente qué es lo sumativo, como tal. ¿Pasas, por favor? ¿Qué es realmente lo sumativo y qué es lo que tiene que tenerse en cuenta? 2 elementos fundamentales para tener en cuenta cuando estamos hablando sobre lo sumativo, y es que esto lo que hace es emitir juicios sobre unas habilidades o competencias de un estudiante. Cuando las adquiere, es decir, en lo abstracto, y cuando ya puede trabajar a través de ella, es decir, en la parte concreta. Esos 2 son los elementos que yo tengo que tener en cuenta en una evaluación sumativa. Primero, hay que aprender a dar una valoración numérica, obviamente, a un proceso y a un resultado. Ciertos cursos, ciertas asignaturas, ciertos procesos tal vez se facilitan un poco más. Hace 8 días en el grupo del jueves una profesora no recuerdo, una de las ingenierías, nos decía, no, para mí esto se facilita mucho porque pues, lo mío son resultados. 5 ejercicios, 5 resultados. Los 5 están bien, 5. Chao. Bien, eso está muy bien. Eso está muy bien. No hay nada, absolutamente nada que discutir ahí. Ahora, lo que yo no sé, eso evaluó una parte de la evaluación sumativa, la concreta, lo que el estudiante es capaz de hacer con lo que adquiere. Pero, ¿cómo evaluamos la habilidad adquirida? Es decir, ¿cómo adquirió el estudiante las habilidades para desarrollar ese proceso? Y eso es un elemento que tiene que tenerse también en cuenta en lo sumativo. Porque no vale simplemente el resultado, porque al resultado le puedo dar una valoración. Sí, si está bien, tienes una buena nota. Si no está tan bien, tienes otra buena nota. Si está mal, tienes otra nota. Listo. ¿Cómo? Claro, totalmente, ¿no? Pero al proceso como tal, es decir, a la parte abstracta. Dos conceptos que quiero que tengamos muy presentes en esto de la evaluación sumativa, profe. Lo concreto y lo abstracto. Lo abstracto es las habilidades que el estudiante aprende. Pensemos en el proceso como tal. Cómo el estudiante adquirió las habilidades para hacer lo que necesito que haga. Y después evaluémosle lo concreto, el empleo de esas habilidades. Ahí ya puedo emitir unas valoraciones y unos juicios numéricos que me permitan evaluar lo que es todo el conjunto, el proceso y el resultado. ¿Sí? Todas las ciencias tienen sus cosas, ¿no? Aquí vemos unos 3 maravillosos ejemplos desde 3 áreas de conocimiento diferentes. Con algunas se luchará un poco más, con algunas tal vez sea mucho más fácil este proceso, con algunos cursos sea mucho más fácil. Yo me encuentro todo el tiempo con profes, sobre todo de ciencias duras, en las que ellos dicen, no, es que evaluar es mucho más sencillo, porque nosotros evaluamos son los resultados, lo cual está muy bien, pero la integralidad nos habla de otro tipo de cosas, nos habla de lo sumativo, también puede hablarnos del proceso. Bien, la evaluación sumativa sirve sobre todo para certificar eso, para ir midiendo y para certificar. ¿Pasas, por favor? En eso incluye también los procesos metacognitivos. Tendrían que incluirse. Seguimos hablando de la integralidad. Ahora, ¿cómo establezco yo eso para mi curso? Hablando de la metacognición. ¿Cómo establezco yo eso dentro de mi curso? Hacía una pregunta yo en el primer encuentro y es, ¿qué evaluamos?
pues cada uno sabe lo que evalúa, ¿no? De acuerdo a lo que quiere orientar, a sus contenidos, a sus procesos, a cómo los tiene establecidos. La pregunta del millón es, ¿qué no evaluamos? ¿Qué no debería evaluarse? Y uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta, nos hablaban algunos profesores y nos decían, bueno, yo no voy a evaluar ciertos pensamientos muy personales, posturas frente a diferentes temas. Bien, pero hay algo mucho más importante dentro del proceso de aprendizaje, dentro del proceso de aula, que no evalúo lo que yo no he establecido como un criterio, como un objetivo. Eso hay que tenerlo clarísimo siempre. Nunca se evalúa lo que usted no ha establecido como un criterio, lo ha discutido, socializado y se ha dado cuenta que le ha aclarado lo suficiente a sus estudiantes. Bien. Vamos a trabajar sobre estos resultados, vamos a trabajar sobre estos procesos, vamos a trabajar sobre estos cortes, sobre estos porcentajes. Los objetivos que esperamos alcanzar son estos y esperamos alcanzarlos de esta manera. En esa medida vamos a ser evaluados. Cuando yo establezco los criterios, me vuelvo un agente evaluador, siempre el docente será el agente evaluador, pero también tengo que darle la posibilidad de que se vuelvan agentes evaluadores, tanto en la coevaluación como en la heteroevaluación. La coevaluación, la que desarrollan ellos entre ellos mismos como pares, y la heteroevaluación, la que a partir de unos criterios establecidos los emiten como a nosotros, por ejemplo, que es la evaluación que ellos nos hacen a nosotros al final, los estudiantes, a partir de unos criterios que la vicerrectoría establece. Eso es, ellos se convierten en agente evaluador. Cuando yo meto todo eso dentro de mi clase, dentro de mi aula, estoy generando una evaluación integral, pero solo bajo criterios previamente establecidos. Eso es supremamente importante, profes. Muy, muy, muy importante. Considero yo, en mi experiencia, yo soy licenciado, que es el elemento más importante, el establecer los criterios y el de aclararle a los estudiantes, dejarles la claridad total y absoluta de cuáles son los elementos que usted va a tener en cuenta para su evaluación. Y eso obviamente nos evita problemas, confrontaciones, malos entendidos y además le aclara al estudiante de su propio proceso. ¿Cuándo usted va a lograr pasar este curso? Cuando haya cumplido con estos criterios que previamente usted y yo socializamos. Yo establecí, los compartí con ustedes y previamente socializamos y acordamos. ¿Sí? En eso también la metacognición juega un papel muy importante porque también lo puedo establecer como criterio. Es que yo necesito que hagas esto y que funcione de cierta manera con esto, ¿sí? Obviamente habrán elementos de subjetividad que yo no los llamo tanto subjetividad cuando yo soy como docente el que tiene que emitir el juicio. ¿Por qué? Pues porque yo estoy preparado y formado para esto, ¿sí? Es que el título de docente viene con todo, ¿sí? No soy docente simplemente porque tengo un conocimiento específico de un área, ¿sí? Soy docente porque también estoy preparado para todo esto, el devenir que viene dentro del aula. Y eso también incluye otros elementos como la evaluación de las habilidades blandas, por ejemplo, ¿sí? ¿Conocen las habilidades blandas, profes? ¿Han escuchado alguna vez de ellas? ¿Las han trabajado en sus clases? ¿Las vuelven un criterio de evaluación en algún momento? ¿No? ¿No las conocen? Entonces las charlamos un poquito entonces. Bien, quisiera avanzar un poquito porque quiero pasar como una parte un poquito más práctica, que conozcamos también. Evaluación sumativa, existe una evaluación sumativa total que certifica un aprendizaje. Usted logró esto, certificado. ¿Cómo lo certifico? Con unos números previamente establecidos. ¿Qué es lo que hacemos cuando? En la universidad. La nota final es la evaluación sumativa total. Suma un 30, un 30 y un 40%. En total, usted es este número. Bien. Y existen evaluaciones sumativas parciales que nosotros, por ejemplo, entendemos mucho más fácil, como las evaluaciones parciales que realizamos nosotros para los estudiantes. ¿Sí? Profes, ¿con qué instrumento se puede evaluar, hacer una evaluación sumativa? ¿Cómo hacer evaluación sumativa? ¿Con qué lo han hecho ustedes? El parcial. El parcial. ¿Qué otro elemento utilizan? Quizzes. Sí, la palabra siempre me ha gustado mucho. El quiz. Quiz sorpresa. Resolución de casos. ¿Se puede hacer evaluación sumativa con resolución de casos? Y se establece como los objetivos al final del caso. Entonces se pone un caso de una patología. Y al final, criterios diagnósticos, rango de sustancias. Y se logra determinar eso, le voy a dar un valor. Le van. Ok. Previamente establecido el criterio. Profe. Nosotros también en práctica de automatización colocamos un problema y hacemos grupos. Y el grupo que lo resolverá por demasiado tiempo
pues están sacando el primero 5. Saca un cronómetro. A cronómetro. ¿Profe de qué? ¿En qué programa? Ingeniería. Ingeniería mecatrónica, me encanta, también me gusta pasar ese. Profes, ¿cómo más? ¿Qué otro instrumento me sirve? ¿Estudios de caso, quizzes, parciales? ¿Con qué más puedo hacer evaluación sumativa? Listas de chequeo, también, muy útiles. Todos los instrumentos que me permitan a mí tener un diseño de criterios previamente establecidos. Siempre va a ser mucho más, no sé si la palabra sea fácil, tal vez más práctico, un poco más óptimo, poder realizar eso con mis estudiantes cuando diseño instrumentos que me permiten establecer criterios y obviamente poder socializarlos con antelación. ¿Listo? ¿Avanzas, por favor? Bueno, resulta, profes, que se habla de la integralidad del ser, les decía hace un momento, concepto extraído de Platón, que él decía que la integralidad del ser estaba dada en 3 elementos, la erudición, la virtud y la piedad, ¿sí? Son conceptos netamente filosóficos, y la erudición tenía que ver con el conocimiento, la virtud con la moral y la piedad con la espiritualidad. Entonces hablábamos de un ser integral, que no solo desde su conocimiento, desde lo que sabía, sino desde lo que hacía. Bien, desde lo que hacía, desde lo que pensaba y desde su conocimiento como tal, cuando conjugábamos todo eso teníamos una persona integral. No solo hablábamos de la evaluación, hablábamos de la integralidad. Esto es un concepto filosófico extraído de Platón, pero resulta que lo que hicimos fue, en la educación, fue extraer estos elementos y hablar de la integralidad del ser y del estudiante cuando nosotros podíamos trabajar con él en 3 elementos, el saber, el ser y el hacer. ¿Conocían esto? ¿Sí? Estos conceptos los conocían ya. ¿Bien? Base fundamental de la pedagogía, una de las bases fundamentales de la pedagogía es establecer estos 3 elementos cuando estoy trabajando con mis estudiantes, que tengo que trabajar sobre el saber, que son sus conocimientos, sobre el ser, que son sus emociones, y sobre el hacer, que es la práctica como tal. Quiere decir que estos 3 elementos son los que tienen que estar conjugados dentro de una evaluación, ¿sí? Ahí es donde decimos, tal vez sea un poquito más fácil en algunas áreas de conocimiento que en otras, sobre todo las ciencias humanas. Nosotros los humanistas somos felices con esto, porque todo el tiempo estamos hablando de la emocionalidad, de la espiritualidad, del conocimiento, de la reflexión, de la discusión, bien, pero también hay áreas de conocimiento que no nos permiten tanto eso, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Saber hacer con el saber. Que con los conocimientos usted sepa qué hacer, cómo ponerlos en práctica, cómo llevarlos a un contexto real y que sea una experiencia vivida. ¿Sí? ¿Que es fácil? No, no es fácil para absolutamente nada. Y además, porque como estos son los elementos que yo le estoy ofreciendo a mis estudiantes, pues estos son los elementos que tengo que evaluar. Dentro de la evaluación de emociones, yo puedo incluir las atribuciones causales. Atribuciones causales, cuénteme qué son, profe. Si nosotros en el programa de medicina valoramos lo que llamamos las atribuciones causales. Es decir, cuando se le hace el proceso al estudiante, se le hace un seguimiento emocional, ¿sí? Y se le evalúa a él que son emociones, como tanto la inteligencia emocional, de cómo se relaciona socialmente, cómo afronta sus problemas, cómo da resolución, cómo usa la información, qué tan eficiente es para gestionar herramientas informáticas. Y hay una parte que es la decisión. Cuando el estudiante no realiza el proceso dentro de los estándares que nosotros exigimos, el estudiante siempre tiene una autoevaluación y se le pregunta a él por qué falló o qué dificultades tuvo en ese proceso. Entonces él pone porque no tiene internet, porque tal cosa, porque la universidad, por el transporte, porque no tengo plata, y a eso se le da atribución causal externa. O la otra dice, no, es que me puse a ver Instagram, me puse a ver Facebook, me puse con mi a comer, la verdad es que no tengo disciplina, o procrastino demasiado. Eso se llama atribución causal interna. Okay. Nosotros la tomamos como un tópico separado, ¿sí? Porque es más hacia la parte de estructuración, de manejo del tiempo, de las cosas urgentes, importantes, y eso se le da como un manejo más de la parte de metodología y de la parte psicológica. Pero cuando se empezó a hablar de emociones, me dio la curiosidad si es así.
atribuciones causales que tiene el estudiante pueden incluirse en los gestores emocionales. Tendrían que, profe, y pues tendrían que realmente, porque esto, cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando de la parte del ser, del estudiante como persona. ¿Cuáles son los elementos que lo constituyen a él como un ser social? Pues todos estos elementos, tanto internos como externos, y ustedes que ya les tienen las atribuciones dadas como tal, o sea, ustedes ya los tienen como un criterio establecido de evaluación, deberían incluirse dentro de una evaluación general, obviamente. Muchas veces nosotros no lo incluimos, esto nos parece que sí son elementos importantes, pero es que ¿cómo incluyo eso yo dentro de la evaluación? Es que todo esto en teoría suena tan lindo, a mí la teoría me encanta, todo es perfecto, y la de la pedagogía sí que más. Hay cientos de teorías sobre la pedagogía que donde la aplicáramos todas al pie de la letra, qué mundo más perfecto, pero no funciona de esa manera. Porque es que la práctica es otra. La práctica es con 40 estudiantes, con 30 estudiantes, con 20 cabezas diferentes. Entonces me dicen, hay que trabajar sobre las emociones de sus estudiantes y volverlas un criterio de evaluación para los 20, a los 30. ¿Cómo hago esto? Y eso que nosotros trabajamos con adultos, la gran mayoría, ¿no? Cuando esto se va para los colegios se vuelve más divertido todavía. Profe, cuéntanos. Yo soy maestra de educación básica y estoy en ciencias sociales acá en el área de pedagogía. ¿Cómo volver la parte cualitativa en la evaluación? ¿Qué próximas preguntas? Precisamente explorando sobre algunas estrategias para implementar en el aula de clases. Yo implementando alguna que se aproxima un poco, o sea, cada semestre con la práctica y con la experiencia uno va mejorando el proceso. En una primera clase de reconocimiento de los estudiantes, trabajamos lo que son los paradigmas, y lo trabajamos el paradigma referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la pedagogía y desde la didáctica. Ahí en esa primera aproximación hacemos un ejercicio de reflexión donde los estudiantes básicamente lo que, después de hacer varias reflexiones, pues escriben un poco cuál es su paradigma referente al proceso de enseñanza, al proceso didácticos, pedagógicos, que identifican en ese aspecto un poco más desde la reflexividad. Yo esas hojitas las guardo como un tesorito durante todo el semestre y las voy sacando para que en el proceso del semestre hagamos un alto en la evaluación de autores, en el reconocimiento de teoría, para volver sobre el paradigma y volver a reflexionar sobre el mismo nivel a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, qué tanto ese paradigma ha venido cambiando y cómo la reflexividad en el proceso pues, puede ir fomentando nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes desde la metacognición, ¿cierto? Desde la virtud, desde la moral, desde el ser, desde el profesor que todos soñamos ser. Porque cuando uno está en este proceso de formarse como docente, pues uno tiene unos sueños de ese maestro que quiere llegar a ser. Y así más o menos hacemos 3 saltos en el camino para hacer reflexión sobre el proceso. Y ese mismo documento se alimenta y se alimenta y se alimenta, y con ese mismo documento hacemos autoevaluación, hacemos coevaluación, entonces nos rotamos la misma hojita entre pares académicos para que otros compañeros le escriban a su compañero cómo puede mejorar el proceso, qué falencias ha visualizado, etcétera, etcétera, hasta llegar al final del periodo donde ya hacemos pues como esa autoevaluación y que también me sirve a mí para luego cogerle todo el derrotero y darle un poco mi valoración con respecto a la parte cualitativa, la cual pues también me tomó el tiempo de escribir las recomendaciones y eso al final desempeñamos. Digamos que desde ese orden de ideas se toma un poco la parte cualitativa desde el estudiante, desde sus compañeros y desde el maestro. Profe, muchísimas gracias. Supremamente interesante el proceso porque un maravilloso y claro ejemplo para la pregunta que siempre me hacen. Bueno, es que yo trabajo en esta área y cómo puedo hacer este tipo de cosas. Ahí hay un maravilloso ejemplo que lo más interesante es que permite el seguimiento, ¿no? O
O sea, y el que es un seguimiento que va haciendo el propio estudiante también, se va dando cuenta como de eso, como de ve, cuando empecé el curso pasaba esto, pero he superado esto, tal vez no he superado esto, ahora le sumo una nueva problemática tal vez, o una nueva solución, y que lo puedan dar al final, o sea, que puedan revisar todo un proceso al final, y eso también va a permitir, me imagino, facilitar la valoración que ustedes dan frente a ese proceso, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo cambia también? Porque cuando ellos entran en una clase de pedagogía, y en ese documento claro qué entienden por pedagogía, qué entienden por didáctica. Ahí uno ve al final cómo los autores sí han alimentado el proceso, porque la definición es completamente diferente. Entonces, desde el estudiante que escribe por pedagogía es como cuando uno trabaja con niños, ¿cierto? Hasta el paradigma que ya dan una valoración y una definición del concepto un poco más de la reflexividad, de la práctica. Se citan autores ahí, entonces, pues ahí ellos Claro. mismos pueden ver cómo ha crecido su conocimiento a lo largo del semestre, permite hacer ese seguimiento. Es un ejercicio que me ha parecido interesante y que ahorita que me veo, por ejemplo, a ver todo esto que nos estás contando sobre la evaluación integral, sobre estas virtudes que nos muestran desde la parte espiritual, pues se alimenta. No hay que se puede alimentar muchísimo más desde también la espiritualidad y los sueños que uno tiene como maestro en formación. Sí, no, total, total. O sea, es absoluta esa idea. Se puede alimentar totalmente desde esos elementos. Por eso me parece muy interesante, la verdad, cómo planteas la experiencia que creo que puede ser aplicada a muchas áreas de conocimiento. O sea, creo que ese tipo de ejercicios podrían ser totalmente aplicados a diferentes áreas de conocimiento y podrían realmente llegar a ser muy, muy, muy funcionales. Profes, cuéntenme ustedes esto de el conocimiento de las emociones y la práctica. Creo que la parte del conocimiento y la práctica se nos facilita un poco más, ¿no? Calificamos procesos, calificamos resultados, calificamos, evaluamos, valoramos y emitimos juicios a partir de lo que el estudiante ha aprendido y un poco lo que sabe hacer. Y esto de las emociones, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo hago con eso? Profe de mecánica, ¿lo ha tenido en cuenta en algún momento? ¿Lo ha pensado? Pues realmente, ahorita hablando de emociones, usualmente no se tiene como en el radar pues, de la evaluación. Además, porque estaba pensando que tampoco uno evalúa dependiendo de la asignatura. Yo tengo una asignatura que es proyecto integrador, donde uno puede evaluar habilidades blandas, puede hacer una evaluación muy diferente, más integral. Pero cuando hablo de mecánica de maquinaria, yo les voy a entregar es más como entregarles a ellos unos temas. ¿Sí? Entonces son como cosas diferentes que uno puede decir que voy a evaluar exactamente igual. Y sería más fácil evaluar esa parte de la emocionalidad de un proyecto integrado que se trabaja en un proyecto, cómo es el trabajo en equipo, es colaborativo, si hay un líder, cómo es la coordinación entre ellos, cómo asumen el proceso. Por ejemplo, la otra semana, que más de ellos recibidas unos trabajos. Claro, porque es que ahí es donde se viene un poquito la dificultad de eso, por eso específicamente se lo pregunto, porque siempre es como de las ciencias duras donde encontramos ese tipo de problemáticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, profe? Es que cuando nosotros estamos hablando de las emociones, del ser, de la persona como tal, no nos referimos específicamente a emociones establecidas, cerradas, como la alegría o la tristeza o la frustración o ese tipo de cosas. Obviamente son muy importantes, pero entonces, ¿qué? ¿Evalúo si mi estudiante llegó contento o evalúo si mi estudiante está triste por el conocimiento o cómo funciona eso? Hay que entender esto también de la emocionalidad y de la evaluación del ser como tal. Tiene que ver con esto de las habilidades blandas. Habilidades blandas como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la empatía, elementos que sí pueden ser evaluados porque son emociones que se ponen en práctica cuando yo estoy haciendo algo con el conocimiento adquirido. ¿Sí? Tiene que ver con la receptividad, con la empatía, con la resiliencia en ciertos casos, con el manejo de la frustración. Perdón. Ponerse en la falencia, por ejemplo, cuando se detecta una dificultad, por ejemplo, ese papelito que yo roto para esas cosas, porque un compañero detecta, mira, es que también tienes que mejorar tu puntualidad, llegas muy tarde a la clase,
la disciplina con respecto a las lecturas y esas cositas, y se las anotan a ellos, y luego uno ve que hay una mejora en ese proceso, que se evidencia cuando un muchacho lee, se ve, eso se nota, entonces está leyendo los documentos, eso se ve, entonces uno dice, bueno, se está reponiendo a una falencia detectada, ahí se evalúa la funcionalidad. Claro, claro que sí. Muchas gracias, profe. Es como ese conjunto de elementos que me hacen a mí, que me vuelven un ser social frente al otro, obviamente, cómo eso se pone en práctica dentro de ese proceso que yo tengo establecido dentro del aula. Y aquí es donde vienen a conjugarse una cantidad de teorías y de procesos de aprendizaje que son importantísimos, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en retos, basado en problemas, estrategias didácticas que nos sirven a nosotros. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué se evalúa? Lo que se ha establecido previamente como un criterio. Vamos a tener en cuenta las habilidades blandas para este proyecto, como lo plantea el profe, un proyecto más integrador. Entonces, importantísimo, trabajo en equipo. ¿Cómo evalúa el trabajo en equipo? Asumió un rol usted frente al equipo, fue participativo, cumplió con las funciones designadas, y eso forma parte de las habilidades blandas que yo puedo evaluar dentro de la emocionalidad, dentro del ser. Bien, ¿por qué quería tocar esto antes de entrar como a la última parte frente a lo que es la evaluación formativa? Avanza, Miguel, por favor. Frente a la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de formación, estamos hablando de esos tres elementos, ¿sí? Son inevitablemente, tenemos que hablar de ellos en conjunto dentro de una evaluación, sin importar mi área de conocimiento, sin importar el momento en el que yo me encuentre evaluando, tengo que tener en cuenta eso. Claro, unas veces va a tener más peso unos elementos que otros, ¿bien? Muchas veces van a tener más peso. Yo necesito primero evaluar mucho sobre el conocimiento, después necesito evaluar mucho sobre la práctica, pero también necesito tener en cuenta qué habilidades el estudiante, qué competencias personales de sus propias habilidades tuvo en cuenta para llevar eso a la práctica. Que a nosotros siempre nos dicen, es que los profesores se nos hacen como la idea de que es sentarse a hablar o a observar al estudiante y a tener que meterse y a compartir con él para darse cuenta de estas cosas. Y no, hay muchas formas de establecer unos criterios que ni siquiera yo necesito estar en contacto constante con el estudiante, hablando con él, para darme cuenta si lo es capaz de llevarlo a la práctica o no. Como lo plantea la profesora, con ese ejercicio sencillo que hacen de autoevaluación y de seguimiento. Esos son elementos y recursos que yo puedo tener en cuenta y lo puedo volver parte de la evaluación sumativa. Porque un elemento importante, creo que se me pasó ahorita a decírselos, elemento importantísimo dentro de la evaluación sumativa, la evidencia. La evidencia es vital, vital, eso elimina subjetividades. La evidencia dentro del proceso de la evaluación sumativa es vital. Yo puedo tener un instrumento que me permita hacer evaluación formativa, integralidad de la evaluación, teniendo evidencias, ¿sí? El proceso siempre será muy importante. ¿Avanzas un momentico, por favor? ¿No avanzaste? No. Ya, acá sí. Lo que tengo acá es simplemente paso porque son estas últimas tres diapositivas son tres conceptos desde diferentes autores de lo que es la evaluación formativa. Ahí quedan los autores. Son tres conceptos, vuelvo y les digo, esto es material de trabajo, profe, material de consulta, material que ustedes pueden usar de la manera en que lo quieran usar, o si quieren remitirse a él para recordar algún concepto o algo. Estos son conceptos emitidos desde diferentes teóricos, y en este me gustaría enfatizar un momentico porque da como una generalidad de lo que es la evaluación formativa. Entendamos algo, evaluación formativa, evaluación integral. Hacer diagnóstico, sumativa y formativa, pero cuando llego a lo formativo, tengo que tener en cuenta algo. La evaluación formativa me da cuenta a mí de un proceso sistemático que empieza en esa integralidad de la que estamos hablando. Saber evaluar los conocimientos, saber evaluar las emociones y saber evaluar la práctica como tal. Ahí estoy haciendo una evaluación formativa. ¿Qué se necesita? Que haya una recopilación de evidencias. Se necesita que se emita un análisis a partir de ¿qué? De los juicios que yo puedo emitir como profesor, de los avances que presenten mis estudiantes y obviamente de los resultados obtenidos durante ese proceso, ¿sí? Hay algo muy importante en la evaluación formativa, profes, y es que esa evaluación tiene que servirme a mí como autoevaluación, ¿bien? Siempre tenemos que tener muy presente esto.
todo juicio que yo emita, toda valoración que yo emita a un proceso de enseñanza, tiene que servir como recursos y como evidencias para una autoevaluación. Y hablo del docente. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí adaptar estrategias, ¿cierto? Me va a permitir a mí reflexionar frente a lo que yo estoy realizando, el proceso que estoy realizando y el cómo lo estoy realizando, las estrategias que estoy utilizando, las actividades que estoy utilizando, los autores que estoy referenciando, los procesos que estoy proponiendo, ¿sí? Porque muchas veces nos volvemos tercos, ¿no? Somos un poco tercos a veces los profesores en que eso es. O sea, créame que yo sé que usted tiene que aprender esto, hombre. Yo sé por qué se lo digo. Tal vez sí, tal vez no, es algo para reflexionar. O que sea esa la estrategia, es que pues a mí me ha funcionado los últimos 20 años, ¿por qué no me va a seguir funcionando? Pues, profe, porque en los últimos 20 años el mundo ha cambiado enormemente. Ya hay TikTok, imagínense. ¿Quién sí hubiera imaginado algo llamado TikTok hace 20 años? Que hace lo que hace en este momento una aplicación como esa, ¿sí? Y me refiero específicamente a esa porque genera todos los amores y todos los odios, ¿sí? La aplicación de los amores y los odios. Hace 20 años no hubiéramos imaginado que existía una aplicación de ese tipo. Hoy existe. Los estudiantes la usan a la perfección y no solo para consumir conocimiento, para consumir material, sino para producir también contenido. Entonces, imagínense, cuando yo digo, es que a mí en 20 años esto me ha funcionado, ¿yo por qué tengo que cambiarlo? Pues porque ya hay otros elementos que los estudiantes utilizan, están inmersos dentro de otras realidades, están inmersos dentro de otros contextos, entonces yo tengo que entender esos contextos y adaptarme también a ellos, conocerlos, sobre todo, es muy importante. Por eso, importantísimo, cuando hablamos de evaluación formativa, estamos hablando de una integralidad y de una unión de diferentes tipos de evaluación. Cuando hablo de lo formativo, estoy hablando de que puedo utilizar una evaluación cualitativa o cuantitativa, o mixta, o sumativa, o diagnóstica, porque si lo piensan por un segundo, profe, la han utilizado todas las han utilizado. De alguna u otra manera, en alguna u otra medida, pero las han utilizado. La pregunta es cómo, de qué manera y en qué momento, ¿sí? Profes, para pasar a algo práctico, para que cerremos, quiero que me ayuden con la pregunta que hice hace un momento, que la vengo trayendo desde hace 8 días, y es, ¿cómo cuantificar la cualificación? Cuantifiquemos, démosle número. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué funciona? ¿Qué les ha funcionado? ¿Cómo cuantificar la cualificación? ¿Cómo darle un número a los valores de los estudiantes? ¿Cómo darle un número a las respuestas que me dan en los talleres, en los quiz, en los estudios de caso? ¿Cómo darle un valor a la forma en la que disecciono cada vez? No voy a poder con eso. Voy a ponerlo tantas veces de ejemplo, profe, en tantas clases. ¿Cómo le damos un valor numérico a una cualificación? Mis profes, cuéntenme a ver. ¿Cómo creen que eso se puede hacer? ¿O cómo lo han hecho? Porque al fin y al cabo todos lo hemos hecho. Yo creo que uno lo hace con base en la experiencia, sobre lo que uno espera, como que el tiempo que se demore, como en el tiempo de dedicación, pensaba muchas veces, bueno, el estudiante se va a demorar tanto tiempo o es tanto esfuerzo que requiere este tema y entonces uno empieza como a ponderar, este es el tema que más tiempo, más dedicación requiere, entonces lo valoro más alto. Le doy la máxima nota y de ahí voy estableciendo la escala hacia abajo, ¿sí? Bueno, es una forma. Profes, ¿cómo más? Cuéntenme desde sus experiencias personales cómo han cuantificado la cualificación. Cambia dependiendo de la actividad. Cuéntame. Donde digan un taller que sea pues selección múltiple, por decir a veces cantidad de puntos y por respuesta de está bueno o está mal. Pero, por ejemplo, en la asignatura práctica van a haber unos informes. ¿Sí? Y pues, digamos que dentro de los informes, pues, previamente lo que comentado en clase, pues espera que haya un contenido. Entonces, dentro del contenido, pues habrá unas soluciones en el caso mío, pues también soy de automóvil. Entonces, pues habrá, digamos, como unos mínimos. ¿Sí? Ajá. Y pues también una expectativa de manera.
tope superior, tope inferior. Entonces, entre contenidos, que está la solución, que que se diga. Ahora, pues, unos elementos gráficos, circuitos y montajes, ¿sí? Tendrá que haber también, digamos, una programación computador, de modo que lo que se quiera automatizar funcione. Y tendrá que haber una evidencia de montaje, ¿sí? Fotografía, video, ¿sí? Más unas conclusiones que ellos sí tendrán que aportar del todo. Y cuando cumplo con todos esos ítems que ya previamente establecí, eso es un 5. Sí. Y de ahí voy quitando nota a medida que vayan faltando ítems. Penalizar. No, aquí no evaluamos, aquí penalizamos. Me encanta. Creo que sacamos un ejercicio, escribamos. Quiero que por favor escriban un criterio de evaluación de sus asignaturas o de cualquier asignatura. Escriban un criterio de evaluación para un conocimiento específico, es decir, para el saber, para un conocimiento concreto. Escriban un criterio de evaluación y escriban un criterio de evaluación para el ser. Para en ese mismo examen, prueba, quiz parcial que van a hacer, van a evaluar dos cosas: un conocimiento específico, concreto, pero en esa misma actividad que van a hacer ese día los estudiantes, hay que evaluar algo del ser, de las emociones. ¿Cómo hacerlo? Escribamos, por favor, criterio de evaluación para conocimiento y para emoción, para el saber y para el ser. Mismo mis profes por acá que estamos en la virtualidad, profe Xiomara, Anderson, profe Hernán, no había visto que había llegado por acá. Hagamos el ejercicio también. Escribamos dos criterios de evaluación. Uno para un conocimiento supremamente específico, así súper concreto, una vaina propia de sus asignaturas. Conocimiento que si eres estudiante no lo tiene, jamás se va a graduar. Y un conocimiento sobre el ser, un criterio, perdón. Profe, debe retirarse. No se me preocupe, profe. A usted muchísimas gracias, que esté muy bien. Nos seguimos comunicando en plataforma. Sí, mi amor, gracias. Usted. Un criterio de evaluación. Sobre el ser, también puede incluir cómo responde ante la presión. ¿Cómo responde ante la presión? Sí, no, claro, porque una de las habilidades blandas es el manejo de la frustración, por ejemplo. Y eso es una forma de responder ante. Sí, profe, claro que sí. Si usted le va a establecer eso como criterio y puede establecerle una tabla cuantitativa de eso, bien pueda. Resiliencia. La va a tatuar acá. No, yo soy Dios. No, entonces es el pan de cada día. Me decía el ojo. No, ahorita estoy bien. ¿Cómo está yo? A ver, la profe Xiomara ya nos puso un criterio: actitud para estar abierto ante nuevas experiencias en tu práctica educativa. Ahí ese es un criterio de evaluación, profe Xiomara, me imagino, para el ser. ¿Podría compartirnos un criterio de evaluación para un conocimiento específico de sus áreas de conocimiento? Vamos a ir a celebrar. Va a celebrar hoy. A full. Ahorita vas a sacar la chica que tengo y escribir esa.
Ay, cómo se pone. Y el guión bonito. Sí, sí, se va a emocionar. Y para ver, terminamos todos todo el video y se van a coger. Listo, mis profes, criterios establecidos. Muestre a ver por acá que nos han escrito. ¿Cuándo nos han escrito? Profe Anderson, profe Hernán, profe Xiomara, cuéntenos un criterio de evaluación de su curso y un criterio para el ser y uno para el saber. Profe, ¿de qué es docente? ¿De qué área? De la licenciatura de educación. Licenciatura en etnoeducación. ¿Qué enseñas? Etnocurrículo, así se llama. Vea, ¿ves? Comparto la característica. Uno de los temas que está definido es la política educativa para el grupo C, donde dice pensamiento. Conocimiento, entonces sería reconocer los conceptos claves, características y funcionalidad de un criterio propio de la política educativa para el grupo C. Ok. Y en el C, trabaja de forma colaborativa y de una manera respetuosa la pertinencia del proyecto para la sociedad colombiana, pensando en la clase que tuvimos, que fue un trabajo de exposición, de profundización en uno de los grupos. Ok, perfecto, profe. Ya voy a retomar nuevamente allá para que sepamos hacia dónde estoy apuntando con esto. Quiero compartir también lo que nos dice acá la profe Xiomara, un criterio para su asignatura que es proyecto educativo y didáctico, me imagino también en la licenciatura, hacer un abordaje etnográfico, me imagino que en esta ocasión, en el ámbito educativo situado para conocer cómo se visibiliza la diversidad dentro y fuera del aula. Es un abordaje. Listo. Cuéntenme otras cosas, profe. ¿Ya estableció su criterio de conocimiento? ¿Cuál es el de conocimiento? Perfecto, maravilloso. ¿Y del ser todavía no? ¿Y usted cómo evalúa el interés? Ahí está el problema. Yo establezco el criterio, pero ¿cómo establezco el instrumento o el proceso para evidenciar? Porque recuerden que tiene que haber evidencia. Profe, ¿cuál fue su criterio? Perfecto. El ser superando ejercicios con iniciativa y participación de la comunidad. ¿Qué pasa? El dice, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Y entonces uno plantea ejercicios en tal vez, uno puede ver la iniciativa del estudiante, que listo, vámonos de una a trabajar y empiezan a hacer las partes, empiezan a preguntar. Está el otro que está muy pasivo, sentado o se pega de celular, las cosas. Entonces uno se puede evaluar también esa iniciativa. Obvio, totalmente se puede evaluar. Profe, gracias. Ya voy a volver a retomar y les cuento para qué. Dice el profesor Anderson que dentro del conocimiento comprende el comportamiento mecánico de materiales de ingeniería por medio de la curva esfuerzo de formación. Me encanta porque no entiendo nada. Y el criterio del ser trabaja en equipo e interactúa con sus compañeros para la solución de problemas específicos de la disciplina. Siempre, trabajo en equipo, habilidad blanda, que debe evaluarse siempre. Profe Juliana, cuéntenos cuál es el criterio de conocimiento. De conocimiento, genera los modelos relacionales los cuales permiten diseñar las bases de datos utilizando un sistema de gestión de bases de datos. Ok, y el del ser. Los procesos de datos. Profe, ¿usted es de formación ingenieros? Sí. Se les nota. Deberían transversalizar un poco más las humanidades en las ingenierías. Yo siempre lo he dicho, para evitarnos llegar a este momento en el que, ¿qué hacemos con el ser? Digamos que sale muy mecanizado. Es pensamiento lógico-matemático, ¿no? Siempre está claro, o sea, y por eso son ciencias duras, ¿cierto? Eso está establecido de esa manera.
sino que si se transversalizara un poco ese conocimiento hacia el ser. Para mí es muy duro que los muchachos, o sea, realizar una base de datos no la hace solo, eso no se puede hacer solo. Eso tiene que ser un conjunto de personas que piensen, ¿cierto? Más hay una metodología en sistemas que se llama la metodología Scrum, que lo que hace es ese trabajo colaborativo. Entonces, todos los días hay reuniones de 15 minutos para mirar cómo van esa metodología, cómo van esas tareas a desarrollar. Y yo les digo a ellos, muchachos, vamos a hacer equipos de 3 personas. No. Y no, y el grupo que yo tengo es muy grande. Entonces, se hacen individuales y me toca calificar. No, eso es muy difícil. Y yo, entonces me toca, número 1, 2, 3, 1, 2, 3, los unos para los otros, les digo, porque fortalecerles las habilidades blandas es importantísimo. Y está estado allá y no son muchachos muy herméticos. Venga, pero entonces, saber ser. Si hay decir que hoy no debes hacer eso, no, pero que hay decir que no está, ¿cierto? Entonces, si la persona coloca más esfuerzo de él, si digamos de que trata de solucionar, usted puede ser que tenga un error, pero hay esa ahí, eso implica como tratar de superar eso, tratar de superar esa barrera, uno le da una valoración. Una valoración incluso a eso, aunque le quiero malo, o sea, no le va a calificar. Pero ahí está, sí, profe, totalmente de acuerdo con eso, pero aquí es donde viene, para realizar ese proceso y tratar de eliminar al máximo las subjetividades, es cuando viene el instrumento que deberíamos saber aplicar. Ahí es donde quiero llegar. Regálame solo un segundito, termino acá con la profe y les digo el resto. Profe, regálame su criterio de conocimiento. El de conocimiento no lo tengo, estaba pensando. Y el de ser, desde las disposiciones críticas para el abordaje de los conceptos didácticos, te hago otros propuestas para el área. Ok, perfecto, listo. Voy a devolver un poquito para que miremos algo. Profe, regálame nuevamente el criterio de conocimiento. Del saber. No, mentira, discúlpame, del ser. Trabaja de forma colaborativa y expresa de manera respetuosa la pertinencia del criterio para la sociedad. Ok, cuando el estudiante cumple a cabalidad con el criterio, ¿qué valoración numérica le vas a dar? Por ejemplo, la experiencia de la A ese criterio específico, cuando él expresa sus ideas de manera respetuosa y atiende, ¿qué valoración numérica le vas a dar a eso? Cuando cumple con la cabalidad del criterio como tú lo estás estableciendo. Un 5. Pero a ese, o sea, es el 5% dentro del porcentaje. No lo tenía separado. Ok, pero si le tuvieras que dar una valoración en ese momento, ¿cuánto sería? 2. Pero dentro de un porcentaje. Dentro de un porcentaje. Pero si es una valoración total. Profe, su valoración del ser. No, dime exactamente el criterio del ser, tal cual como lo tienes redactado. El estudiante cumple con el tiempo, demuestra total y absoluto interés por la participación y por la resolución del ejercicio y del trabajo. ¿Cuánto hay que darle al estudiante? Y le quedó bueno el ejercicio. Estamos en el ser. Ojo que el aviso viene aparte. Si el ejercicio quedó bueno o no, es un criterio de conocimiento. Eso viene aparte. ¿Cuánto le damos a ese estudiante? No, sería un 1. Yo quiero entender cómo es la escala de valoración de ustedes. ¿Por qué? Porque mi pregunta es... Ustedes lo están mirando desde un porcentaje y nos dice una valoración total. Quiero una valoración total. ¿Cuál es la máxima nota que podemos poner acá en la universidad? Y si el estudiante cumple con un criterio específico, listo. Y si no cumple absolutamente con nada de eso, ¿cuánto hay que poner? ¿0? No hablemos de porcentajes, hablemos de una nota plena. Una nota plena, después están las notas plenas. El estudiante cumple con todo el criterio establecido, tal cual, 5. El estudiante no cumple con el criterio establecido, 0.
¿Cuándo se saca un 3? ¿Solo hay dos opciones? No, porque es que acá no cumplió, no cumplió. Usted puede tener iniciativa, no tener iniciativa. Ok. Pero usted mismo me planteó ahorita la pregunta y era donde lo quería llevar, profe. Usted ahorita mismo me estableció la pregunta y me dijo, vea, el man ahí está camellándole y ahí le va haciendo y se nota el esfuerzo, tiene un plus. Ese, bien, está muy bien. Pero ese otro estudiante que lo está intentando, de verdad lo está intentando, le cuesta mucho porque además no le gusta socializar, porque además es muy retraído, difícilmente habla en clase, pero él está demostrando un interés, pero tal vez no es capaz de llegar hasta donde puede, o definitivamente es apático frente a los compañeros y los procesos, porque hay estudiantes así y están en todo su derecho. La pregunta es, ¿cuándo ponerle un 3 a ese estudiante? Porque hay uno que cumple y hay uno que no cumple, pero hay uno que está en el proceso. ¿Cuándo ponerle 3 al estudiante? En el tuyo. Trabajo en un grupo, lo del decreto, a la ley de la ilustración, de pronto incurre en prejuicios, termina contradiciendo lo que estamos bueno, punto, trabajó, pero de todas maneras, pues se pertenece a y ahí un 3. Pues depende, si bien, ¿y cuando un 2? Y no, mejor aún, profe, ¿cuándo un 2,8? Pero si esas son las notas que ponemos, ¿no? Tenemos una escala del 0 al 5 y ahí el 2,8 cabe perfectamente. ¿Cuándo esa valoración del ser se vuelve un 2,8? Sin caer en las subjetividades. Según él, puede que la siguiente persona no tiene mejor esfuerzo, yo no sabe que no. Pero la exposición es regular, realmente no se desubicó, no profundizó, no organizó una buena presentación, está ahí echando carreta, porque en las evaluaciones ellos siempre 4.5. Un estudiante que ponga menos de 4.5 en una autoevaluación, yo no lo conozco, y que haya sido capaz de ponerse menos de 4.5, porque para ellos 4.5 es, no me saqué lo mejor, pero tampoco me fue tan mal. Sí. Pasemos por. Profes, una cosita. Les dejo una información, quiero como tocarlo rápidamente. Estas clases, el tiempo es tan corto, pasa por favor. Y pasa más. Otro. Rúbrica de evaluación, ¿las conocen? ¿Han utilizado rúbricas? ¿Profe ha utilizado rúbrica? ¿Profe ha utilizado rúbrica? Sí. Me imagino los licenciados. Rúbricas de evaluación. ¿Qué me permite a mí una rúbrica de evaluación, profes? Hacer el ejercicio que acabamos de hacer. Ustedes hicieron una rúbrica de evaluación y ustedes establecieron un criterio y establecieron un estándar también. Un criterio, establecieron un estándar y establecieron una valoración. Este tipo de instrumentos que son supremamente funcionales para cualquier área de conocimiento, en cualquier temática, dentro de cualquier desarrollo del proceso, es muy funcional, un tanto engorroso cuando uno empieza con las rúbricas, pero ya existen una cantidad de aplicaciones maravillosas para ayudarnos a resolver eso y que me permite estandarizar un poco ese proceso y eliminar en cierta medida, no se podrá eliminar del todo, pero se podrá eliminar en cierta medida la subjetividad. ¿Por qué? Porque el estudiante ya sabe qué va a pasar, porque esto ayuda a establecer previamente los criterios. Vuelvo a esa idea que es supremamente fundamental. En evaluación nunca evaluamos lo que no hemos establecido como criterio y socializado y compartido con el estudiante. ¿Listo? En esa medida, ¿yo qué hago? Entrego mi rúbrica al principio de semestre. Chicos, en este trabajo su evaluación va a ser la siguiente, como usted lo estableció. Cumplió 5, no cumplió 0, pero todavía nos quedan unos números en la mitad. Entonces vamos a establecer una escala de valoraciones, tanto numéricas, cuantitativas, como cualitativas. Pasa por favor un momentico. Pasa. Y pasa. Esta es una rúbrica de evaluación. ¿Qué me permite a mí esa rúbrica de evaluación? Primero, establecer unos indicadores que son los criterios que los tenemos sobre esta columna. ¿Bien? Esos indicadores son los criterios que ustedes ahorita establecieron. Y yo los puedo establecer tanto para el ser, como para el saber, como para el conocer, tanto para el conocimiento, como para las emociones, como para la práctica. Yo digo, logra, cumple, hace.
establezco, y de ahí lo que voy a establecer es una escala de valoración. ¿A partir de qué? Tanto de números como de cumplimiento. Bien. Estos elementos que tenemos en la parte de encima, los niveles del logro, que dicen como muy bien, bien, regular e insuficiente, nosotros los podemos reemplazar por una valoración numérica. ¿Sí? Porque esto tiene todas las discusiones del mundo de, bueno, pero es que siempre vamos a estar valorando con números. Sí, es que la universidad nos pide uno. Y al estudiante hay que entregarle un número parcial y un número final. ¿Bien? Pero entonces nosotros no evaluamos simplemente desde la subjetividad con unos números. Nosotros establecemos unos criterios y los podemos dar una valoración. Piensen, profes, por ejemplo, en el caso que se les presenta acá entre el 0 y el 5. Ah, bueno, el 3 es que tal vez medio cumplió o cumplió con uno de los criterios. Una forma muy sencilla, digamos, de hacer esto es que dentro de un mismo criterio pongamos varios elementos. Me pregunta el profesor Anderson acá que si hay algún aplicativo que se recomiende. Sí, ya les voy a pasar. En la plataforma, profes, en plataforma, en el material complementario, les dejo el documento de donde extraje toda esta información sobre rúbricas, primero. Y segundo, les dejo los enlaces a unas páginas donde se pueden elaborar rúbricas que, regálenme, me les voy a tomar estos últimos 5 minuticos para mostrarles. ¿Me dejas compartir pantalla, Miguel, por favor? Ya, muchas gracias, compañero. Desea que sí, sí deseo hacer eso. ¿Dónde estoy? Acá. La bobada que acabo de hacer. ¿Qué estamos viendo ahí? Pásame esa pantalla para acá, por favor. Profes, esta es una de las páginas que les dejo ahí dentro del material. Yo les dejé varios enlaces. ¿Qué tienen esos enlaces en la plataforma ustedes que ya la han navegado? Les dejamos un enlace, una recomendación de cómo se podría utilizar eso que les estamos recomendando, el recurso que les estamos recomendando, y además un tutorial de dónde podemos ver cómo funciona. Pero, por ejemplo, esto, que es Salvavidas Académicas, Tiene que compartir en la pantalla número 2. o sea, la pantalla como tal. ¿Sí? No, pues comparto usted Rubistar. Ahora Rubistar, por favor. Compártelo usted. Profes, les dejamos entonces una serie de material complementario, de material didáctico, donde ustedes pueden encontrar a dónde acceder para realizar algunas de las rúbricas. Profes, a la pregunta que yo les hacía, por ejemplo, ¿cómo cuantificar la cualificación? Una de las estrategias, porque existen varias, es realizar rúbricas, simplemente realizar rúbricas. Una rúbrica que es donde yo estandarizo un poco unos criterios de evaluación a partir de las cualificaciones para volverlas unas cuantificaciones. Rubistab, por ejemplo, es una de las tantas páginas gratuitas. Rápidamente de cómo funciona. Baja un poco, porfa, Miguel. Baja, donde se vea cómo crear una rúbrica. En la parte de crear una rúbrica nos ponen ejemplos. Simplemente son ejemplos porque facilita mucho. ¿Qué quiere trabajar usted? En proyectos, en multimedia, matemáticas, escritura, lectura. Abramos algo de multimedia, por ejemplo. Abre lo de multimedia. Y él le va a decir, bueno, existen este tipo de proyectos. Esto simplemente es como tomarlo como base. Funciona muy bien, sobre todo para eso que nos cuesta tanto con las valoraciones sobre el ser. Abre multimedia, por favor. Es un ejemplo que nos va a dar. Vamos a seleccionar una información básica. Nombre. Diligencia, Miguel, por favor. Simplemente me va a pedir una información básica para tener lista la rúbrica. Video como recurso educativo. Está nervioso, amigo, está nervioso. Baja. Listo, sí, mi rúbrica es provisional. Bajemos, por favor. Listo. Aquí me acaba de establecer una rúbrica.
Me está diciendo que escoja una categoría basada en el tema que yo le di. Y después me dice, ¿cómo quiere poner los números? ¿Los quiere poner 5, 4, 3 o quiere poner desde 5? ¿Cómo los quiere usted ubicar y cuál es el contenido? Por ejemplo, escoge una categoría, porfa, donde dice, por favor escoja. Yo le voy a dar que, guión, trabajo en equipo, mentiras, trabajo en equipo, que es una de las que estábamos hablando ahorita. La primera, trabajo en equipo. Listo, trabajo en equipo. Usted establece acá el criterio. Y le dice, los estudiantes se reunieron y comentaron regularmente. Todos los estudiantes contribuyeron a la discusión y escucharon. Establece unas generalidades para el trabajo en equipo. Póngale la nota que quiera. ¿Lo quiere editar? Esto lo puede editar. ¿Quiere cambiar el número? Lo puede cambiar. ¿Quiere cambiar el criterio? Lo puede cambiar. Cuando haya establecido todos sus criterios, le da a imprimir. Y él se lo manda como un PDF y listo. Muchas páginas, les dejo en la plataforma, profe, les dejo 2 enlaces a 2 páginas que sirven enormemente para diseñar rúbricas, ¿sí? Uno puede hacer una rúbrica en algo tan sencillo como una tabla de Excel. Lo más importante, establecer la tabla. Establezca los criterios, establezca los estándares de valoración, establezca la numeración que usted le quiere dar a eso y ya empieza a diseñar sus propias rúbricas. Una manera muy sencilla y muy útil, sobre todo, de cuantificar la cualificación. ¿Listo? Ahí les queda todo el material de trabajo. Profes, para recordarles entonces, vamos a tener 8 días para hacer la entrega de todo. Nos quedan los siguientes 8 días, entonces, mis profes, van a ser pónganse al día con las actividades que tal vez les quedaron por ahí colgadas, revisen de qué se trata el proyecto integrador y cómo lo vamos a hacer. Es una sola entrega, va a ser simplemente una tareita para subir un documento. Toda asesoría que necesiten, profe, de cualquier temática que se haya desarrollado, tema que quieran ampliar, tema que quieran recordar, si quieren hablar sobre el proyecto final, nos ponen un correíto, se comunican a través de la plataforma con cualquiera de los docentes que han pasado por acá, cualquiera. Es que me acuerdo el tema de la profesora Geraldine, entonces me gustaría poder contactarme con ella. Nosotros concertamos el espacio, puede ser virtual, puede ser presencial acá en la universidad y estamos como a entera disposición para lo que continúe. ¿Listo? Profesores, les agradezco enormemente por su participación y por su asistencia y su presencia acá. Muchísimas gracias por todo. Profesores, también en la virtualidad, muchísimas gracias.